Primero, pues agradecerle su tiempo, agradecerle los comentarios que antes habíamos hecho. Esta es la investigación de doctorado sobre interacción arte y pedagogía, mirada desde la complejidad, y hemos trabajado ya con diferentes aspectos de unos programas, de instituciones educativas, y también hemos visitado ya cuatro o cinco corporaciones que trabajan en el medio. A todos ellos pues les hemos hecho unas preguntas semejantes, digamos, para homogeneizar un poco todo el proceso de entrevistas. En ella lo que estamos buscando es entender cómo se articulan diferentes discursos, ya sea que son conocidos o no sean conocidos, digamos ustedes, pero que el medio va articulando esos discursos sobre arte y pedagogía. La primera pregunta que podíamos nosotros hacer era: ¿cómo crees tú que el arte y la pedagogía, y fundamentalmente la pedagogía, entran a vincular a las personas aquí en la institución, por tu experiencia? ¿Cómo vincula la pedagogía a esas personas a partir de cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo que en nuestro país hay un interés natural, yo diría que es un interés humano eh, por la formación en artes. Quiero decir, la expresión artística hace parte natural de la actividad humana, pero en nuestro contexto, en nuestro país, creo que los artistas han sentido desde hace mucho tiempo una necesidad de formalizar esos procesos artísticos y de formalizar pues su proceso formativo hacia las artes. Nuestra facultad en particular ofrece no solo unos programas de formación relacionados con el quehacer artístico, sino también unos programas relacionados con la enseñanza, la pedagogía de las artes. Y esos son programas que históricamente pues han tenido una alta demanda, por lo tanto desde esa perspectiva ya se puede hacer una lectura de cómo las artes y la pedagogía se involucran y se unen y plantean un proceso formativo para aquellos que tienen en su vocación ser formadores. Todo ese proceso que se vive al interior de la institución en relación con la formación de estos pedagogos artistas, pues por supuesto se revierte en las comunidades. Nuestros estudiantes no solo son artistas, son pedagogos, pero además lideran una cantidad de proyectos y procesos, tanto formativos como artísticos, en diferentes poblaciones, en diferentes espacios de la ciudad, del departamento y del país. Entonces, yo pensaría que desde esa perspectiva nuestra misión de formación de pedagogos pues se cumple a cabalidad y tiene un enorme impacto en la sociedad con las personas que hacen parte de todo este entramado. Sí. Por tu experiencia, ¿piensas que hay como un campo de la pedagogía en términos de una autonomía de la pedagogía en la educación artística, en artes? ¿O hay un campo mucho más específico en música? ¿O hay un campo general que cubre todas las artes? Por la experiencia, sí, por las Claro, lecturas. ahí sin duda habrá que empezar por definirme a mí mismo un poco. Yo soy, mi labor artística es músico, soy músico, instrumentista, intérprete. Y en la música particularmente yo no veo como ese territorio de la pedagogía musical. Eh, y yo creo que eso salta de manera muy evidente. Casi que todas las personas que nos formamos como músicos en el país, en algún momento de nuestras vidas vamos a estar ligados a la pedagogía y a la enseñanza de la música muy particularmente. Desde mi perspectiva yo veo un desarrollo más concreto de una pedagogía en otros terrenos de las artes, particularmente en las artes visuales, donde se ha trabajado mucho en la vía de una formación en educación artística. Los músicos, por alguna razón histórica, que sería pues bastante complejo de entrañar en este momento, creo que nos hemos pasado un poco más hacia hacia el ejercicio musical como tal, y ese ejercicio musical tiene una relación directa con la enseñanza.
Sí, pero también nosotros entendemos, por ejemplo, que en la ciudad existen escuelas de música, es decir, vinculadas a los barrios, a los procesos culturales, a los procesos sociales. ¿Tú piensas que ahí hay una condición especial de la ciudad o también es digamos, de Colombia, porque también en Venezuela hubo esa relación o existe incluso una relación como de escuelas de música para construir, digamos, como bandas y también, digamos, como orquestas? Yo lo que creo, y me ha tocado vivirlo además, creo que en Antioquia particularmente se ha dado un paradigma que no lo hemos explicitado de manera concreta. En Antioquia desde los años 80 existió el Plan Departamental de Bandas del Departamento de Antioquia. Ese plan departamental de bandas en principio pretendía tener una banda de música en cada uno de los municipios de Antioquia. Colombia en general ha sido un país con una tradición bandística muy fuerte, pero Antioquia particularmente ha liderado ese proceso o lo lideró en un momento de la historia, por allá en los años 80 y 90, y creo que ese auge tan enorme que tuvo la música y esos resultados que se dieron en los procesos formativos, en los procesos sociales a nivel de los municipios con el plan departamental de bandas, fue replicado en la ciudad de Medellín posteriormente. Cuando hablamos de la red de escuelas de música de Medellín y todo este auge de escuelas de formación musical que ha sido muy interesante, pensamos de alguna manera en que esa red de escuelas de música es una réplica del sistema de Venezuela. Y sí que es cierto, quizá hubo una relación directa entre la creación de la red de escuelas de música en Medellín y el proceso del sistema en Venezuela, pero nos hemos olvidado un poco de ese panorama anterior que se había dado a nivel de las agrupaciones bandísticas. De hecho, pienso yo que el gran éxito de las escuelas de música en Medellín con el proyecto de la red de escuelas tiene que ver porque ya existía ese precedente de ese fortalecimiento enorme a nivel departamental de las bandas de los municipios. Toda vez que si observamos el panorama nacional, pues ahora en ciertos departamentos o en ciertas ciudades ha habido algunas iniciativas que pretenden tratar de replicar el esquema que se ha dado en la ciudad de Medellín, pero no ha sido tan fácil. Yo creo que Medellín tiene una fortaleza muy especial. Efectivamente, como usted lo menciona, tiene unas condiciones sociales muy especiales. Esos programas se implementaron con una visión social muy particular que no ha sido la de otras ciudades. En otras ciudades se ha pensado en procesos de formación musical. En esta ciudad se pensó en procesos, eso es. En esta ciudad se pensó en un proceso de transformación social, y en una ciudad que tuvo un conflicto tan enorme con todo este asunto del narcotráfico por allá en los años 90, pues claro que a todo el mundo le cala y le convence esa idea de que la música o las artes en general, pero en este caso estamos hablando de la música, son un vehículo de transformación social muy importante y se ha demostrado que efectivamente se ha logrado. Entonces creo que acá sí se han dado unas condiciones específicas para que todo este auge de escuelas de música y de procesos formativos florezca de la manera que ha acontecido. Viniendo como a la universidad para no, digamos que otras experiencias también las puedes comentar, pero en la universidad vos puedes comentar si los sujetos que entran se transforman en ese proceso, no solamente disciplinarmente, sino como humana, cognitivamente, emocionalmente, los estudiantes de ustedes, los de música y los de licenciatura. Claro, esa pregunta tiene mucho contenido y puede tener múltiples respuestas. Yo puedo empezar por mi experiencia personal y contar un poco de eso. Yo pues provengo de un municipio pues digamos que en la geografía nacional algunos municipios, si no casi todos, son un poco alejados de la centralidad. Nuestro país de todas maneras es muy centralizado, lo demás está un poco relegado. Por tanto, tener la posibilidad de tener una formación de tipo profesional en el área de la música, pues por supuesto que genera unos cambios personales enormes. Yo los he sentido, los he vivido. Cambia la percepción del mundo, cambia la percepción con las personas, cambia la percepción de la misma arte que se practica. Y
por otro lado, en todo este recorrido yo luego paso a ser profesor de la universidad y me ha tocado enfrentarme a situaciones de toda índole. A la Universidad de Antioquia llega un público muy diverso, llega gente, llegan chicos de estratos sociales muy diferentes. Yo he tenido estudiantes de estratos sociales altos, lo cual es normal en nuestro contexto porque históricamente la música ha estado relegada más a las élites, pues ha sido más ejercida por las élites sociales. De eso todavía queda un poco, pero también poder compartir con todos estos chicos que vienen de estratos socioculturales más bajos, pues da cuenta de que hay una transformación de su manera de ver el mundo, de pensarse a sí mismo, de la visión que pueden tener ellos de lo que es su presente y lo que será su futuro, de cómo se pueden insertar de nuevo en una sociedad para tratar de transformar ciertos procesos, ciertas condiciones que nos aquejan. Y creo que en esa perspectiva, especialmente la Universidad de Antioquia plantea una plataforma diferenciada de formación del sujeto a otras instituciones de formación musical. Yo soy plenamente convencido que el estudiante de la Universidad de Antioquia, y podría hablar en general el estudiante que se forma como músico en una universidad pública, tiene enormes diferencias de criterio, de concientización, de crítica, sobre todo su capacidad crítica es muy diferente a la de un estudiante de una universidad privada. Empatando ahí, se me vienen una pregunta en dos partes, pero la primera es, digamos que trabajan ustedes, hablemoslo así, códigos, tendencias, maneras de la música, digamos como podríamos llamarla así, más cultural, más técnica, más tradicional colombiana. Sí, históricamente pues en este departamento, bueno, no se puede negar todo el proceso colonizador, la imposición de la cultura europea en nuestro territorio, todo eso ha impactado enormemente en nuestra manera de vivir. Las artes muy particularmente y la música, si nos remitimos a eso, pues nos han heredado una riqueza enorme de unos procesos no solo musicales, de la práctica musical, de estéticas musicales, sino también formativos. Nosotros somos herederos de una tradición musical europea que es muy fuerte y está muy arraigada en nosotros. Cuentan historias colegas un poco más adultos, o lo sabemos por ahora lo que tenemos es una diversidad enorme de posibilidades. Finalmente, actualmente, y es el mensaje que yo quisiera que los estudiantes particularmente entendieran, es que son ellos quienes se están formando los que van a decidir qué será su futuro. Si se quieren dedicar al futuro a músicas propias, a músicas más académicas, a músicas europeas, y que eso vaya en la vía del relacionamiento de su proceso formativo con lo que será su desarrollo profesional. Entonces, digamos como desde la facultad y desde el departamento, se extienden, por ejemplo, actividades de tipo popular, es decir, hay conciertos en músicas como pasillos y se dan conciertos a nivel de regional y los estudiantes y ustedes mismos patrocinan ese trabajo a nivel de extensión. Yo quiero contarles una anécdota antes que puede ser muy diciente. Nosotros en algún momento decidimos extender nuestros programas de formación a la región de Urabá. Cuando quisimos llevar los programas de formación allá, pensábamos que se nos iban a presentar a la admisión jóvenes que tocaban acordeón, que cantaban músicas tradicionales, que tocaban marimbas de chonta, percusión tradicional, y lo que encontramos fue gente que se presentó a violín, a flauta, a piano, a canto lírico, cosas que no nos esperábamos. Como necesidades de eso que no se daba allí. Es muy posible que sea eso, pero yo creo que es más la comprensión de esa tradición europea como la máxima expresión de la música. Sí. Y ahí todavía, eso es lo que todavía genera tensión. ¿Qué es lo que ha pasado muy bonito en Urabá? Y por eso lo pongo como ejemplo. Esos chicos que son de la región, que quizá comenzaron su proceso musical haciendo músicas tradicionales, músicas incluso de la región, pues vinieron a la Universidad de Antioquia para aprender músicas de Europa Occidental. Pero resulta que nosotros les hemos ofrecido un proceso formativo
que ha logrado dar la vuelta. Para Y valorar. ellos han terminado valorando, investigando y haciendo sus propias músicas. Entonces ahora tenemos procesos que son absolutamente enriquecedores, y lo más interesante del asunto es que nosotros mismos acá en la centralidad, yo ahorita hablaba pues como de todas maneras, insisto, somos un país con una concepción absolutamente centralizada, por eso lo menciono de esa manera. Nosotros hemos logrado aprender de esa experiencia que se ha desarrollado en una banda. También lo tenemos en Oriente y tenemos perspectiva de ampliarnos a otras regiones del departamento, pero hemos logrado sobre todo generar un público de profesores y estudiantes, personal administrativo, que se ha dado la tarea de entender esos procesos y cómo eso nos enriquece a nosotros. Entonces no somos nosotros quienes llevamos el conocimiento a la región de Urabá, sino que hay un diálogo de saberes allá que se genera y estamos generando unos procesos compartidos en relación con la formación musical. Por tanto, tuvimos una transformación en Urabá que ha transformado enormemente los procesos formativos acá en Medellín, y eso ha sido muy interesante. Esta pregunta que... Perdón, yo sí. Usted me había hecho una pregunta más concreta y yo me fui por otro lado. Entonces acá en Medellín, para poner un ejemplo, tenemos una Big Band. Ya. Esta Big Band toca aires musicales relacionados con el jazz, que es una corriente muy ligada a Estados Unidos, pero las Big Band en la América Latina tienen una identidad muy particular, que es cómo se cogen esas músicas latinoamericanas, en este caso las colombianas, se ponen en un formato de Big Band que es muy americano, con unas sonoridades un tanto jazzísticas, pero que finalmente resultan siendo una expresión de lo nuestro, de lo que somos como latinoamericanos. Tenemos una banda de música, una banda sinfónica de estudiantes con un repertorio muy diverso que va desde las músicas colombianas, andinas, llaneras, pacíficas, atlánticas, pero también interpreta repertorio universal. Tenemos un formato que es mucho más demostrativo de esa fuerte tradición europea, que es la orquesta sinfónica. Sin embargo, la orquesta sinfónica tiene como objetivo muy particular promover también la ejecución y la interpretación de música de compositores colombianos. Sí. Tenemos una línea de formación en canto popular, una línea de formación en percusión popular y tradicional, y eso da como resultado una serie o más bien una gran cantidad de agrupaciones musicales que pueden moverse en los diferentes géneros musicales, tanto en esa tradición europea como en las músicas populares y tradicionales colombianas. Sí, qué bien. Yo iba a hacerte una pregunta como más o menos a modo de interrogante personal. ¿Qué te atrae a ti? Es decir, ¿por qué? Porque estudiaste la música. ¿Qué fue lo que te llevó a la música? ¿Cómo llegaste ya personalmente a la música y a decir es que voy a ser músico? Tú mismo dijiste, bueno, yo me crié en algún lugar no centrado, sino un poco la provincia de la provincia y peleé por estar en la música, pues porque eso es como... ¿Qué fue lo que te trajo, digamos, aquí? Yo creo que tal vez como muchos músicos actualmente, la mía es una situación muy particular. Uno es músico normalmente por la tradición y por la herencia familiar. Sí, muchas veces. Pero en mi familia no hay esa tradición. Entonces yo pues no sé de dónde pude haber sacado, digamos, la aptitud. Fue un momento en el que un director de la escuela de música en el municipio fue a las escuelas del municipio a buscar chicos que tuvieran aptitud musical. Me hicieron una prueba, me seleccionaron y yo me enfoqué. Finalmente creo que me obsesioné con la música, porque yo creo que Encontraste ahí lo que... sí, la práctica musical, a fin de cuentas, yo a veces la relaciono con una obsesión. Es una obsesión. Nosotros practicamos la música horas seguidas en el día y no paramos, no paramos. Ritmos, Y es que sí, lo enloquecen a uno, claro. ustedes haciéndole ahí. Y yo creo que si no existe esa obsesión sería muy difícil formarse como músico. Entonces ese fue mi inicio. Ese proceso de selección era para conformar la escuela de música del municipio, posteriormente la banda de música. Yo estudié aproximadamente desde mis no sé, 8 años, más o menos hasta los 18 años haciendo parte de esa agrupación y recorriéndome el país. Eso era muy interesante. Ese proceso de bandas era tan sólido en ese entonces en Antioquia. Nosotros desde muy pequeños conocimos muchos lugares del país y a mí me entusiasmaba toda esa idea de conocer el país por medio de la música y compartir con colegas músicos. Y yo siento pues que tenía un buen desempeño, que creo que fue lo que me inspiró, me motivó a continuar una carrera profesional.
Entonces, digamos, eso fue el inicio, pero eso fue una serie de Y, sucesos y, por la y vida. interpretas varios instrumentos, uno, ¿cuáles son? Yo me he especializado en la flauta. En la flauta. Eso hace parte un poco de la visión muy europea de Sí. cómo se forman los músicos, ¿cierto? Una Mm. especialidad en un solo instrumento. Tanto así que yo comencé en San Pedro, luego vine a la Universidad de Antioquia, luego estuve en Francia estudiando flauta y bueno, ahora volví acá, pero creo que hice un camino muy desde esa visión mucho más europea, pero esa visión europea de la música en el proceso formativo contrasta con toda una experiencia con las músicas populares. En la banda de música hacíamos músicas andinas mayoritariamente y músicas del Atlántico en una época muy particular, eh, siempre con el deseo y con la mirada puesta en la música europea. Por eso es que me conozco más o menos o sé cuál ha sido la experiencia de nuestro programa en Urabá. Cuando uno hace parte de un municipio pues, o de una sociedad como la nuestra, colonizada, que todavía nos sentimos colonializados y tenemos un pensamiento de colonializados, seguimos viendo a Europa como ese referente. Entonces yo siempre pensé que era allá el objetivo y en mi juventud fui muy amante del rock, entonces se me combinó una cosa que parece muy extraña, eran las músicas andinas, sobre todo me gustaban mucho con el rock, y luego empiezo la universidad, empieza todo este boom de la música clásica, la música europea, que fue un choque para mí, pero que salí bien librado de ese choque cultural, diría yo, y después me encuentro en Francia con un proceso formativo que me enseña a entender que todo eso que hice desde la niñez hasta mi edad adulta hace parte como del mismo asunto y que todo Un eso asunto global que transversaliza los sonidos en claro, diferentes culturas. y toda esa experiencia ha propiciado que yo tenga una identidad como intérprete, como músico, que tenga unos criterios frente a lo que es la formación, y eso quisiera yo hacerle entender a la gran mayoría de estudiantes que puedan lograrlo. Todos tenemos una identidad y todo lo que nos ha hecho parte de nuestra vida genera lo que finalmente vamos a hacer como profesionales. Y en un ámbito que para nosotros ha sido muy esquivo, y es el asunto de la creación. Los músicos no siempre nos hemos considerado o nos consideran como creadores artísticos. ¿A qué me refiero? Si hablamos de la creación musical, estamos pensando en compositores que escriben piezas o en la gente que hace jazz, que improvisa y crea por medio de eso. Pero en realidad todos los que nos dedicamos a la música somos creadores en potencia. Tanto los intérpretes, los compositores, los pedagogos sí que necesitan hacer uso de la creatividad para poder desarrollar sus procesos. Entonces yo creo que ese es un proceso que debe ir cambiando en nuestras mentes. Como para terminar, tú has ya, digamos, pasado por estudiante, luego por los sistemas de dirección de la facultad y del departamento y de los programas. ¿Puedes comentarnos cómo han sido las transformaciones del programa en estos últimos años? Es decir, me dices que hay unas, digamos, como diferentes versiones de la música, un poco más clásica, eurocéntrica, un poco más urbana, un poco también más popular. En ese sentido, ¿cómo, digamos, se ha ido transformando el programa y la facultad? Yo llevo 7 años en este departamento. Es un tiempo bastante largo. Yo no me lo esperaba. Yo cuando asumí la jefatura pensaba que iba a ser un ejercicio de algo así como un año. De hecho, no era mi deseo continuar acá después de ese año, que era el periodo administrativo. Pero creo que en ese primer año empezaron a pasar cosas muy importantes que cambiaron totalmente mi vida y que me han mantenido durante este tiempo. Y yo creo que esa transformación de este departamento en relación con la enseñanza de la diversidad musical es inevitable. Esa transformación ha sido inevitable. Yo les contaba ahorita que hace 25 años comenzó un proceso que fue arduo. A esos personajes les tocó dar la batalla y dar la pelea por hacer entender que nuestras músicas son importantes en nuestro contexto. Entonces, para mí no fue tan difícil. Quiero decir, a mí no me tocó dar esas batallas. Esas batallas ya las dieron otras personas en el pasado. Pero a mí sí me tocó venir e intervenir un espacio de personas con una concepción muy tradicional de lo que debía ser la música y decirles finalmente la música es una herramienta y nosotros lo que debemos
generar esos espacios de formación donde se propicie la relación, o más bien el pensamiento crítico frente a las músicas, frente a la profesión, actualizar lo que deben ser los profesionales en música y sobre todo generar un ambiente más creativo en los espacios de formación. Y decir eso simplemente empezó a causar que hubiese una diversidad y una inclusión de una diversidad musical enorme. Yo no me puedo pues como abocar un éxito particular, pero sí me siento muy satisfecho de haber logrado consolidar, por ejemplo, el proceso de formación en canto popular, que fue muy difícil en su momento, a mí me cogió un poco por sorpresa, pero eso solo lo pongo como un ejemplo y quiero poner otro ejemplo. El nivel de transformación ha sido tal que con un ejemplo muy simple yo creo que lo puedo contar. Tenemos una materia llamada música de cámara. Música de cámara, para no echar mucha carreta, es la música que se hacía en las cortes de los reyes europeos, que era música privada para el rey en una pequeña cámara, o sea, un pequeño auditorio, si queremos traer a colación a la actualidad ese asunto. Y entonces la música de cámara es una concepción absolutamente europea de la música. Nosotros tenemos docentes europeos que no consideraban las músicas colombianas y populares como músicas posibles o susceptibles de ser formadas, de ser enseñadas. Pero esos profesores europeos incluso han logrado una transformación tal que en algún momento lideraron un proceso, un concurso de música de cámara, y el concurso de música de cámara se lo ganó un trío andino colombiano que es guitarra, tiple y bandola tocando música colombiana. Estos profesores europeos me decían a mí, esto es increíble, esto es un nivel jamás pensado, nunca nos habíamos imaginado que la música popular fuera susceptible de adentrarse en este ámbito, de tener ese nivel, de tener esa calidad, ese nivel de interpretación. Entonces eso es solo como un ejemplo para contarles que efectivamente ha habido una transformación enorme, y yo creo que ahora no hay que discutir con nadie el hecho de que las músicas populares y tradicionales tienen un valor igual, mayor a esa tradición europea que es nuestra también, pero digo mayor no por diferenciar las músicas como tal, sino que es mayor porque es que hace parte de nuestro contexto cultural, es lo que nosotros somos. Entonces yo creo que esa discusión ya no hay que llevarla a cabo, ya está inserta en los programas, todavía faltan ahí unos resquicios de las tensiones normales de un proceso de transformación, pero creo que muy pronto lo vamos a resolver, sobre todo si pensamos en que, lo decía al principio, nosotros nuestro objetivo es formar un músico que pueda ser ojalá polivalente, incluso no solo músico, sino ojalá pluridisciplinar, y que si ponemos como objetivo, si ponemos en la mira el asunto de la creación, yo creo que lo podemos resolver y podemos saltarnos esa discusión, esa tensión de lo popular, lo académico, de lo europeo, lo propio. Bueno, no, te agradezco mucho tu tiempo. Digamos que me voy con muy agradable la conversación y lo que nos has dicho, y muy satisfecho de cómo va el proceso, muy amable de tu parte.